¿Le llegó, profe? A ver, ahora sí, Jorge Ledesma, sí, ha llegado. Finalmente llegó. Lo vamos a bajar. Ok, luego lo vamos a mirar. Bien, entonces vamos a empezar la clase el día de hoy. Eh, y lo que nos toca mirar el día de hoy ya es algo de teoría, como les he dicho. Vamos a avanzar algo de teoría la primera parte y posteriormente voy a revisar las preguntas y vamos a revisar el documento que he enviado y si tienen algún otro modelo así y si lo envían igual a mi correo sería genial de lo último que hayan hecho. Va a servir para aclarar algunas dudas que ustedes tienen. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es la lección de hoy? Eh, Voy a compartir mi pantalla. Me indican si logran verlo, por favor. Se ve. Excelente, gracias. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la recolección de datos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos, perdón, este es el tema en realidad, ¿ya? Análisis de datos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en realidad ahora es un poco pensar justo en una de las preguntas que han planteado el día de hoy, ¿no? Cuando hemos definido nuestro tema de investigación, ya tenemos nuestro tema de investigación, hemos expresado nuestro objetivo general y también hemos expresado nuestros objetivos específicos, los pasos que vamos a dar para alcanzar el objetivo general o el objetivo principal, que es básicamente todo esto está muy enfocado y es correlativo al tema de investigación que hemos definido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo o en esta lección que tenemos ahora? Es cómo vamos a recolectar la información. Porque cuando hemos hablado del tema de investigación, básicamente es decir, tengo este problema que quiero resolver, quiero demostrar algún hecho en concreto y para eso vamos a recolectar datos, vamos a buscar información, vamos a buscar en internet, vamos a buscar en libros o quizás vamos a hacer encuestas, ¿no? Vamos a preguntar, vamos a ver los formularios, ¿no? Por ejemplo, habíamos planteado un tema y no recuerdo exactamente, pero uno de ustedes lo debe tener muy claro porque era su documento, y hablaba acerca de la aplicación de la inteligencia artificial para hacer diagnósticos del COVID-19, por ejemplo, ¿no? También había otro tema que decía, queremos ver la aplicación de los robots en Bolivia y también en el mundo para ver el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esas situaciones o en los ejemplos que ustedes tienen, en algunos ejemplos que también hemos revisado? Lo que vamos a buscar es información en Internet. En este caso, vamos a buscar quizás información en Google u otras fuentes que ustedes vean necesarios. Entonces, empezamos a buscar información. Pero una vez que vamos a tener la información, como ustedes pueden ver en este gráfico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí se me ha borrado la C. Vamos a analizar la calidad de esa información, la calidad de los datos que hemos colectado, ¿no? Los vamos a clasificar, los vamos a ordenar y como dice aquí, vamos a ver, uno, la validez, ¿no ve? Por ahí es un engaño, ¿no? O sea, es una noticia fake, ¿no? Ustedes saben que ahora el Internet, las redes sociales, Facebook, Google y demás empresas gigantescas que dominan el Internet han sido realmente duramente criticados porque mucha de la información que se generaba o se publicaba no tenía la validez correspondiente, no tenía la fiabilidad, no tenía, vamos a decir, la exactitud o no se ha redactado de la manera más exhaustiva esa información. Entonces,
lo que tenemos que buscar es de que la información que estamos colectando o estamos encontrando en Internet tiene que tener calidad de información. Y básicamente eso se logra, como menciona este tema, haciendo un análisis de datos, ¿no? Entonces vamos a tener un montón de información, un montón de datos y vamos a empezar a evaluarlos, ¿no? Ver si realmente estos datos tienen la validez, generan confiabilidad, ¿no? Y vale la pena ponerlo en nuestro documento de investigación, ¿no? No es simplemente, ok, aquí encontrar un párrafo, copy-paste a mi documento, ahí está. De hecho, no espero eso en sus documentos de investigación. Si ustedes me van a hacer un copy-paste de texto que encuentren en Internet, no sirve, ¿ya? O sea, no sirve. Entonces, ténganlo muy claro, ¿no? Es muy fácil, es muy fácil darse cuenta si es tu redacción propia o es una copia. Así que tienes que redactarlo, ¿no? O sea, tú revisas la información, lees la información y puedes sacar un resumen o tus conclusiones de esa información que has colectado. Entonces, no me vas a hacer un copy-paste, porque he visto documentos de esa naturaleza en clases anteriores, ¿no? En semestres anteriores. Y es muy evidente, ¿no? O sea, no me puedes discutir ahí que no es un copy-paste de Internet. Y entonces es muy importante que tú hagas, como muestra aquí la lección, un análisis de datos, lo revises y saques tus propias conclusiones, ¿no? Llegues a una conclusión personal, vamos a decir, porque de eso se trata, ¿no? Tú estás investigando, tú estás leyendo la información, estás encontrando algo valioso y quieres exponerlo en tu documento, ¿no? Finalmente, toda esa información que tú has encontrado está en un contexto, ¿ya? En un contexto. Pero tu tema de investigación, vamos a decir, está a este otro lado. Tu tema de investigación está en otro contexto. Estás presentando un documento a tu docente en la materia de metodología de la investigación en el primer semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas. En ese contexto estás, ¿no? Cuando haces un copy-paste directo, esa redacción, ese texto de ahí, no encaja a este otro lado, no necesariamente, ¿ya? Entonces, eso tenga mucho cuidado cuando están elaborando su documento, ¿ya? Porque ya ahora vamos a empezar a desarrollar los temas. Alguno decía, bueno, no recuerdo bien la pregunta, decía, vamos a buscar las preguntas o algo así, pero yo les decía, no, hay que desarrollar el tema, hay que ampliar el tema. ¿Qué significa? Vamos a buscar información, vamos a sacar nuestras conclusiones y vamos a empezar a redactar en nuestro documentito. ¿Ok? Es de eso que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de datos? Bien, entonces, como ustedes pueden visualizar en el dibujo, ¿no? Que tenemos ahorita en la presentación, ¿ya? Lo que vamos a hacer es empezar a enfocarnos, de hecho, algunos ya lo han hecho, es recolección de datos, buscar información, mucha de todo lado, ¿no? Ahí como ven a esta joven, está buscando información con lupa, algunos datos que está encontrando y está viendo si esa información le va a servir. ¿No? Tenemos a este otro que está viendo gráficas estadísticas y demás, que está colectando información para analizarlo. Esta otra persona que está buscando en una computadora alguna información o redactando la información. Entonces, para todos ustedes, ¿ya? La pregunta en este momento es, y quiero verlos en el chat sus respuestas, quiero que escriban ahí sus respuestas, es, ¿qué fuentes, cuáles son las fuentes de información que has utilizado hasta ahora o que piensas utilizar para tu tema de investigación? ¿Dónde vas a buscar información? ¿Qué fuentes de información ya has detectado y ya estás buscando, ya estás colectando información de esa manera? Entonces, a ver, me gustaría ver qué fuentes están utilizando. A ver, vamos a ver en el chat. A ver, veamos. Aquí hay buenas respuestas.
A ver. En el Instituto Nacional de Estadística, Jorge, ¿tienes la URL o la página web que estás utilizando para ello? Sería interesante que, no, que lo compartas. La otra fuente es Google Libros, Google Books. Excelente, yo creo que sí, es muy buenísimo. YouTube, ya algunos videos pueden ser interesantes. La BBC, la CEPAL, Wikipedia, Google, Internet. Preguntas y respuestas. Google Academy, interesante ese dato. Internet, obviamente, sí. Páginas de Internet, páginas médicas y psicológicas, en las universidades, Freddy Kolke, en los PDFs. Muy bien. Algunos libros físicos de seguridad de información, sí, todavía hay algunos libros. Excelente. Esta es la otra tarea, ¿ya? La otra tarea es, si están buscando en Internet, sí me gustaría que pongan las URLs que les parece muy interesantes o muy importantes compartirlos, ¿no? Entonces, en esta primera parte, sería bueno, ¿ya? Sí, coloquen URLs, ¿ya? Ahora esa es la otra parte. Quiero que coloquen URLs, links, enlaces directos, ¿no? De dónde están buscando información, porque ustedes dicen en Internet, pero ¿en qué lugar, no? O sea, en Google, Google usamos básicamente, ¿no? Pero Google nos direcciona, por ejemplo, a Google Books, a Google Academic, como muestra ahí, ¿no? Quizás alguna bibliografía también podrían escribir a esto, estamos buscando estos libros, tengo este libro en casa, ¿no? Algunos todavía tienen el lujo de tener una linda biblioteca en casa, varios libros quizás de los papás, de los tíos, ¿no? Es genial eso, ¿no? Mm, Bueno, vamos a tener, Weimar, vamos a tener una sección de bibliografía en nuestro documento de investigación, ¿sí? Y ahí vamos a colocar los enlaces, obviamente, ¿no? Lo que en esta oportunidad quería ver es los enlaces donde ustedes están buscando información en el momento, ¿no? Y lo puedan compartir porque los otros chicos quizás no saben y lo puedan usar, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta actividad. Eh, Aclarando la pregunta de Weimar, ¿no? Vamos a tener el documento, estamos elaborando todo el contenido y al final del documento vamos a tener la sección que diga bibliografía. Ahí vamos a colocar las URLs, vamos a colocar el nombre de los libros, el autor, el año del libro, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer posteriormente en el documento. Bien, han colocado muy pocos enlaces, así que es una actividad muy importante que queremos completarla muy bien. Yo creo que tienen otras páginas que han estado mirando también. Mm, bueno, wow, sí, ahí está, ¿no? Excelente. Bueno, tenemos unos cuantitos. Bien, entonces lo que queremos aclarar aquí en esta parte, ya, vamos a escribir un poquito aquí. Entonces, chicos, es muy importante que para la recolección de datos vamos a usar las siguientes fuentes. Internet, ¿ya? Todas las URLs, ¿no? O los links que van a utilizar para su documento de investigación, es muy importante que lo coloquen. Absolutamente.
De hecho, ahí, si ustedes colocan la URL o la dirección y hacemos clic en la dirección, entonces va a ser inmediatamente detectado si ha sido copia total tu documento, ¿no ve? Entonces, para tener cuidado con ello. El otro es libros, ¿ya? Libros, ¿no? Libros que hay en internet, obviamente, en formato PDF, eh, PDF, hay también PPTs, etcétera, ¿no? Todo lo digital que tienen ahí, ¿ya? También nuestros libros físicos, que es muy importante, si todavía tienen el lujo de tener al alcance esos libros, sería genial, ¿ya? Otra fuente que tenemos es páginas web oficiales, ¿no? Oficiales, ¿no? Por ejemplo, del gobierno, ¿no? Del gobierno, también podemos tener de universidades. Bien, entonces, más o menos eso queremos tener en cuenta, por favor, para el trabajo que van a hacer. ¿Ya? Entonces tenemos estas fuentes de información, ¿no? Que nos van a servir para recolectar los datos. ¿Ok? Vamos a ver esto más. Ingeniero, también he visto tesinas y trabajos de investigación que no son categorizados como libros. ¿Eso igual sirve o no? Sí, absolutamente, nos sirve bastante. De hecho, en la universidad, al menos en la facultad, creo que tenemos un sitio especial de ello. ¿Ya? Y hay, de hecho, trabajos de investigación que están en la internet que tocan también los mismos temas que estamos hablando. Así que en tema de recolección de datos, la fuente de su información, como estamos comentando ahora, va a ir a su bibliografía, ¿verdad? A la bibliografía del documento al final, como han estado preguntando, ¿ya? Bien, entonces hay que hacer un análisis de toda nuestra fuente de información, de dónde podemos encontrar información y hay que empezar a navegar, buscar, indagar, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer como una etapa inicial. Pero además de recolectar toda la información, como vemos en este gráfico, es muy importante clasificar la información. ¿Ya? Es muy importante clasificar la información, ordenar la información, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a mirar la información y decir, ah, bueno, esto nos sirve, esto también nos sirve, este dato también parece útil. Y lo que no sirve, obviamente, empezar a descartarla, ¿no? Todo lo que nos vaya a ser útil para incluirlo en nuestro documento, los datos que hemos obtenido, si son útiles para nosotros, los vamos a tener aquí. Porque además hay que hacer referencia a ellos, ¿no? Vamos a decir, por decir algo, ¿no? Hay 10 robots que se pueden usar aquí en Bolivia. ¿Por qué dices que hay 10, no? ¿Cuál es la fuente de esa información? Ah, bueno, en La Razón o en la publicación de este medio de prensa confiable salió esta noticia, ¿no? O la autoridad X ha dado esta información oficial, ¿no? O en la página del gobierno tenemos este dato que valida esa información. Entonces, lo que afirmamos en nuestro documento como un hecho real tiene que estar sustentado por alguna fuente oficial, ¿no? También puede ser una conclusión que nosotros expresemos y decimos algo así. Por ejemplo, había un trabajo de investigación que hemos revisado con ustedes también, decía la efectividad de los cursos virtuales en estos tiempos, ¿ya? Entonces, tu afirmación podría ser algo así que diga,
la efectividad de los cursos virtuales en esta época es desastrosa, ¿no? Y podríamos calificarle del 1 al 10 un 2. Pero ¿por qué afirmas eso? ¿Qué te lleva a esa conclusión? Entonces, vamos a decir, has hecho una encuesta, has hecho alguna entrevista, has visto algunos datos estadísticos, algo tiene que sustentar la afirmación que tú estás haciendo, ¿no? Y tú puedes afirmar eso, ¿no? Creemos que, o puedo afirmar que la educación virtual en nuestro país, en nuestra ciudad, en la Universidad Mayor de San Simón, es un desastre por esta razón, por esta situación, porque estos números, estos que se tienen, muestran ese hecho. Y además está validado por esta situación. Cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con nuestra información, toda la información que nosotros logremos encontrar en Internet o logremos generar. Bien, una de las fuentes, además de lo que hemos repasado hasta ahora, tiene que ver con la entrevista. ¿Ya? Eso significa que esta información que vamos a generar en esta oportunidad ya es especial, ¿no? Como ustedes pueden ver, en una entrevista intervienen mínimo 2 personas, puede haber más personas obviamente, ¿ya? Y es una conversación, ¿no? Entonces, la pregunta para el grupo es, a diferencia, ¿no? De lo que hemos repasado hace unos segundos atrás, en la primera parte que hemos visto de la recolección de información en Internet, ¿cuál es la particularidad de una entrevista? O sea, ¿qué lo hace especial? ¿Por qué es muy importante hacer entrevistas? Entonces, a ver, escucho sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Por qué deberíamos incluir una entrevista en nuestro proceso de investigación? ¿Cuándo ustedes utilizarían una entrevista? ¿Ya? Anthony dice, porque se fundamenta en la experiencia, es una captura de información, sin duda, pero ¿qué lo hace especial? Para tener otra visión de lo que tratamos de investigar, puede ser, para recolectar información, afirma la información de los hechos, bien. Ok, vamos a cambiar el rumbo de sus respuestas, ¿ya? Vamos a cambiar el rumbo de sus respuestas. Ahora piensen por favor en su mente y enfóquense en el tema de su investigación, ¿ya? Entonces, por favor, piensen en su tema de investigación, ¿ya? Y cuando han pensado en su tema de investigación, ¿ya? Me gustaría que piensen, me gustaría que piensen en una persona a quien podrían hacer una entrevista, ¿ya? ¿Y por qué harían esa entrevista a esa persona? ¿Ya? Entonces, a ver, veo alguna sugerencia ahí, ¿no? Está clara la pregunta, ¿no ven? Piensen en su tema de investigación y si tuvieran la oportunidad de hacer una entrevista a una persona, ¿a quién lo harían? A ver, espero sus comentarios. A ver, veamos. Por ejemplo, Nicole dice estudiantes y docentes para saber qué problemas tienen las plataformas de educación virtual. Excelente. Anton dice un piloto porque está familiarizado con los sistemas de un avión. Eso, ya.
Jorge, a un pedagogo, un profesor. Bueno, sí, también. Trainer de robótica, excelente. Jefe del departamento de bomberos, muy bien, ya, excelente, ¿no? Muy bien. Ese es justamente el valor, ¿no? ¿No? Lo que le da muchísimo valor a la entrevista. Entonces, es muy importante hacer una entrevista. Entonces, lamentablemente en esta época, por el tema del coronavirus, quizás no vamos a hacer, por ejemplo, ir a donde el bombero, ¿no? Quizás, ¿no? Por de alguna forma podríamos hacerlo por internet, por una llamada por WhatsApp, pero quizás nos van a colgar todos, ¿no? Porque no nos conocen, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que es una de las herramientas más poderosas para poder generar lo que estamos diciendo, ¿no? Para que podamos generar información, ¿no? Como hemos dicho, información valiosa, ¿no? Información que le dé más valor a nuestro documento, ¿no? Es muy interesante decir, bueno, hemos hablado con el ingeniero que tiene este dominio, esta experiencia, estos conocimientos, y él afirma, y de hecho, y nos dice esto, ¿no? Y con datos, ¿no? Porque estas autoridades o estas personas que hemos escogido hasta nos van a facilitar información, nos van a decir cómo es el día a día de su trabajo, nos van a facilitar algunos cuadros, algunos resúmenes en alguna situación, nos van a dar números aproximados a nuestra realidad, nos van a proveer información de último momento, vamos a decir, información actualizada, porque nada raro que la información que hemos encontrado en Internet o en el libro que estamos revisando es una información ya pasada, es una información ya anticuada. Entonces, el tener la oportunidad de hacer una entrevista a un experto sobre este tema que estamos investigando, le da actualidad, le da, vamos a decir, un toque de decir que la noticia o la información que vas a publicar en tu documento de investigación es de valor, tiene algo nuevo, tiene algo actual, tiene, vamos a decir, una noticia fresca, una noticia nueva, ¿no? Que valdría la pena leerlo. Entonces, esa es la mejor forma de darle de agregarle valor a nuestro tema de investigación. Entonces, por esa razón, una entrevista de esa naturaleza llega a tener un valor incalculable comparado a recolectar información de los libros o del internet, ¿no? Entonces, tiene muchísimo valor. Ahora bien, nosotros no vamos a hacer la entrevista a una sola persona o a un solo experto, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta quizás a dos, tres, si tenemos varios contactos, hasta podemos llegar a hacer 10 entrevistas interesantes sobre este asunto, ¿no? En el caso de la educación virtual, o podemos entrevistar a varios, ¿no? Podemos entrevistar a nuestros compañeros de clase, a uno que otro, a un profesor que no se enoje y que acceda a la entrevista, ¿no? Pero para hacer la entrevista también hay que estar preparados, ¿no? No es simplemente de ir y decir, bueno, quiero hacerle algunas preguntas. Ya de antemano queremos hacernos un bosquejo, queremos tener preparado un bosquejo, un conjunto de preguntas que queremos llevar a cabo, ¿no? Entonces, tenemos que tenemos que preparar nuestras preguntas, ¿ya? Debemos tener listos nuestras preguntas, bien pensadas, ¿no? Bien orientadas. No olviden que las personas a quienes vamos a entrevistar también son, perdón, son personas, son expertos, son
autoridades y no olvidemos que hay poco tiempo, no te van a dar mucho tiempo. Entonces es muy importante que nosotros, incluso, ¿no? En algunos casos, ojo, ¿no ve? Nos gusta grabar, ¿no? Ahora con el tema de la tecnología, ¿ya? Pero ese es un tema muy delicado, ¿no? Cuando estamos haciendo una entrevista, es muy importante pedir permiso, ¿no? Para que puedas grabar eso, ¿no? Ya de antemano preguntarle, ¿no? No decirle ya te grabé posteriormente, ¿no? Entonces, de antemano decirle, ¿puedo grabar la conversación para volverlo a repasar? Quizás te dice no, y listo, entonces tienes que tomar apuntes, básicamente, ¿no? Entonces, es muy importante estar muy bien preparados, ¿no? Sobre lo que queremos preguntar. Sería muy raro que vayamos a una entrevista y empecemos a hacer las preguntas aleatoriamente, sin ningún orden, y más aún sin haber hecho esto. O sea, primero tenemos que buscar bastante información. Ya tenemos que conocer bastante sobre el asunto, sobre el tema. Entonces, cuando vamos a una entrevista con un experto que sabe de estos temas, ya está todo dirigido, ¿no? Ya sabemos qué preguntarle, podemos incluso validar algunos datos que ya hemos colectado aquí. ¿Qué piensa usted de esto, ¿no? De esta noticia que salió o de este tema de investigación que está publicado, de este autor en tal página, ¿qué opina, no? Entonces, el experto, su opinión va a tener bastante peso. Quizás algún rato te va a decir, toda esa información es falsa, ¿no? O esa información no tiene ninguna validez. Wow. Tener ese tipo de conversación va a ayudarte mucho, incluso a filtrar, a validar la información que has generado anteriormente. Bien, pasemos a otra forma de, de recolectar información. Y esto tiene que ver con los cuestionarios o una encuesta, ¿no? Entonces aquí está nuestro formulario de preguntas, ¿no? Sí, no, selección múltiple, a veces hay preguntas abiertas y entonces hay formularios, ¿no? Hay un montón de formularios y podemos repartir en varias personas, las personas llenan la información o nosotros vamos puerta por puerta y recolectamos esa información. ¿Creen ustedes, y ahí viene la pregunta para el grupo, otra vuelta volviendo y traen a su mente, ¿ya?, el tema de su investigación? ¿Qué tema de investigación has escogido? Entonces vuelves a traer a tu mente eso y la pregunta es, ah, ¿crees que para tu tema de investigación necesitas hacer un cuestionario? ¿Necesitas hacer una encuesta? Si la respuesta es sí, entonces dime por qué. Entonces, a ver, veamos sus respuestas. Muy bien. Este tema de Marco Condorena que nos comenta ahí, dice a la comunidad en general, puesto que los temas de investigación, la comunidad juega un papel importante en cuanto a cómo recolectar más información, por supuesto. De hecho, estas encuestas, estos cuestionarios, ¿no?, son los que realmente se lleva a la comunidad, a la gente en general para saber su percepción, ¿no? Que nos pueden comentar ellos sobre el asunto. Bien, algo está mal quizás. Vamos a ver este detalle. A ver si hay algunas respuestas. Muy bien, Heidi dice, nos ayudaría a enfocarnos en los problemas de la sociedad. Ok. Para tu tema de investigación, otra vuelta. Para tu tema de investigación, el que has escogido tú, ¿no? Si traes a tu mente eso,
¿Necesitas hacer un cuestionario? ¿Necesitas hacer una encuesta? Esa es la pregunta. Entonces, quiero ver sí o no primero. Empecemos con eso, más fácil. ¿Crees tú que necesitas hacer un cuestionario? ¿Necesitas hacer una encuesta? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? A ver, ¿no hay respuestas? Ok, wow, excelente. Vamos a agarrar estos últimos, ¿ya? Sergio García, Sergio García dice, sí, necesito hacer encuestas. Entonces, Sergio, por favor, coméntame, escribí en tu chat, ahí, en el chat, que necesitarías una encuesta, ¿ya? ¿No? Ahora, Sergio García Guardia, el mismo, ¿ya? Dice, no, no necesito. Entonces, Sergio, dime por qué no necesitas. Entonces, vamos a jugar a eso, ¿no? ¿Por qué dice Sergio que no necesitas hacer una encuesta? Y aquí tenemos otra persona, a Jimmy, Jimmy Peredo, ¿ya? Entonces, Jimmy, para ti la pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitas hacer una encuesta? ¿Por qué crees tú que necesitas hacer una encuesta o un cuestionario? A ver, Inge, yo creo que mi tema no puedo realizar un cuestionario porque se tiene que tener un conocimiento sobre el tema, sobre sistemas muy específicos. A ver, Anthony, dime cuál es tu tema. Anthony Vocal, ¿cuál es tu tema de investigación? Yesenia dice, sí, necesita hacer una encuesta o un cuestionario porque mi proyecto se va basando en la aprobación a este. Si llegaría a aprobarlo y solo se puede requerir la opinión de la gente. Ay, Dios. Aplicación de sistemas informáticos en la aviación. Mm, ya. Sergio García dice, sí, porque se facilita la información, se tiene un objetivo más claro. Bueno, un poquito las preguntas, bueno, la reflexión, ¿no ve? O sea, necesito hacer un cuestionario, necesito hacer una encuesta, ¿valdrá la pena? Cuando nos preguntamos eso, en el caso de ustedes, por ejemplo, han dicho sí y luego no, y cuando les digo por qué, entonces uno empieza a buscar las razones de por qué sería necesario. A ver, por ejemplo, ¿ya? Anthony, creo que sí, tomemos este ejemplo, ¿no? Anthony dice, no necesitamos, ¿ya? ¿Y cuál es tu tema, Anthony? Y la respuesta es aplicación de sistemas informáticos en la aviación, ¿ya? Por ejemplo, yo preguntaría, ¿no? Y haría un formulario, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, si vamos a hablar de aplicación de sistemas informáticos en la aviación, en algo que yo me enfocaría bastante para este tema de investigación, sería, por ejemplo, en las escuelas de aviación que tenemos aquí en Cochabamba, ¿no? Hay, no recuerdo exactamente, pero por lo menos debe haber dos o tres escuelas de aviación, es decir, personas que enseñan a volar, ¿no? Aquí, a volar un avión, etcétera, ¿no? Hay estas escuelas aquí en Cochabamba. ¿Cuántos son? No lo sé, ¿ya? Pero no creo, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? Que no usen sistemas informáticos, por ejemplo, para los cursos de capacitación, ¿ya? Es más, ¿no? Esta gente, ¿no? Esta gente que está envuelta en el mundo de la aviación es la que probablemente nos daría la información más real y más exacta, ¿no? Sobre la aplicación de sistemas informáticos,
¿no? Algunos nos dirán, sí, usamos sistemas informáticos y es este sistema y es este otro, ¿no? Incluso podemos llegar a conocer los nombres de esos sistemas informáticos, ¿no? Entonces, una encuesta, un cuestionario ayudaría mucho, Antonio, ¿no? Ayudaría bastante, ¿no? Y en algunos escenarios te darías cuenta de algo muy interesante, ¿no? Y pasa, ¿no? ¿Qué sistemas informáticos usan en esta empresa? Todos dicen, no, 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 no usamos nada, ningún sistema. Entonces, cuando termina la encuesta, las preguntas, te entregan los formularios, todos han respondido no, pero en realidad están usando sistemas y ni siquiera se dan cuenta que están utilizando estos sistemas informáticos. Es más, no lo consideran un sistema. Para ellos está que no es un sistema porque no lo ven en computadora, por decir algo, ¿no? Entonces, los cuestionarios, casi también podría decir, se podrían aplicar en todo, ¿no? Se podrían aplicar en todo, ¿no? A ver, aquí hay otros comentarios, ¿ya? Por ejemplo, aquí Francis dice, sí, porque necesitamos corroborar, comprobar, asegurarnos, sí, de primera mano con ellos, ¿no? Está muy bien. Sobre el tema de la seguridad eh, ah, hemos hablado de la seguridad informática en los ambientes virtuales, ¿no? Entonces, sí, es interesante. Ok, sí. Mm. Este, por ejemplo, es para una encuesta muy bonita. Puedes colectar información muy interesante, ¿no? Sobre la tecnología para personas con ceguera o discapacidad visual. Es algo que lo damos por entendido, ¿no? Yo voy a comentarles una experiencia y decíamos, hemos hecho un software para personas normales, vamos a decir, ¿no? Que tienen todos los sentidos, ¿no? Y, y cuando hemos desarrollado la aplicación, no había ningún problema, todos felices. Y cuando se entrega la aplicación, el sistema informático, la empresa dice, ¿y qué hacemos con las personas que son cieguitos? ¿Van a poder usar su sistema? Ni siquiera lo habíamos pensado, ¿no? Ni siquiera nos habíamos imaginado que una persona que no pueda ver, ¿no? Que sea cieguito, tenga que usar el sistema. Ni siquiera lo habíamos considerado ni pensado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes hacer esa discriminación? Nos dijeron, ¿no? ¿Cómo no vas a pensar en esa gente? Entonces, es algo que seguramente daría mucho, mucho para hablar sobre ese tema de la encuesta, sobre ese asunto, sobre la tecnología para personas con ceguera o discapacidad visual. Emanuel dice, para saber la perspectiva de los trabajadores respecto al teletrabajo como nueva modalidad de trabajo. Sí, de hecho en las redes sociales ha habido mucho de ese tipo de encuestas, ¿no? Para ver el tema del teletrabajo, de la educación virtual, etcétera. Entonces, la encuesta, el cuestionario, como estamos comentando ahorita, llegaría a ser una fuente muy, muy útil, muy interesante. Bien, finalmente, otra fuente de investigación que sí quiero que incluyan en su bibliografía son los libros. Los libros, ahí está, se los pongo ahí en la pantallita para que se vuelvan a enamorar de los libros. Hay un gusto especial cuando uno revisa un libro, ¿no? Y bueno, todo ya ahora es más digital, así que si tienen la oportunidad de comprarse un libro, de tener un libro ahí para leer sobre el tema de investigación que están tratando, sería genial. Muchas tesis de investigación y demás ya no giran en torno a los libros, ¿no? Cuando reviso la bibliografía de los proyectos de tesis, cuando me toca revisarlos, uno que otro pone algunos libros, ¿no?
Yo recuerdo que cuando tenía que hacer mi tesis, si no ponías más de 5 o 10 libros, no, tu tesis no servía. Entonces antes era más obligatorio y tenías que revisar más bibliografía, más libros, tendrías que haber demostrado que has leído varios autores importantes, ¿no? Autoridades sobre el tema que has desarrollado. Pero en la actualidad todo tiende a ser digital, ¿no? Entonces, la pregunta es para ustedes, otra vuelta, ¿no? Pensando, ¿no? En su tema de investigación, en su tema de investigación. ¿Tienes en mente usar algún libro? ¿Has identificado algún libro, ya sea digital o físico? ¿Un librito has encontrado? ¿Quién ha encontrado un libro? A ver, la respuesta es sencilla, sí o no. A ver, sí, ahora sí quiero ver esa respuesta. No, 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 no. Ahí está, Cristian Lima. Cristian Lima ha encontrado un librito, eso sí. A ver, Cristian, ¿nos podrías escribir qué libro has encontrado? ¿Cuál es el tema de tu libro? ¿Podrías escribirlo en mensajito, el tema del libro? Quizás no exactamente todo el tema, pero la idea. Y Jorge también ha encontrado un libro, dice. Si pudieran escribir esos ejemplos del libro que encontraron, el título, más o menos el título. Y si recuerdan el autor, sería genial. Nadie más ha encontrado un libro, solo dos. Entonces tienen que buscar por lo menos un libro digital. No, no. A ver, Jorge Ledesma y Cristian Lima, a ver si nos pueden comentar el título del libro que piensan usar para su investigación. Super. Android Security Internals. En inglés, ¿está bien? Significa que lees inglés, está buenísimo. Ok. Jorge, ahora también es muy importante el año, ¿no? El año en el que ha sido editado este libro, ¿no? Ya sea digital o físico, otra vuelta, ¿no? No necesariamente físico. ¿Por qué creen ustedes que agregar un libro en nuestra bibliografía le da más peso a nuestro documento de investigación? A ver, ¿qué les parece esa pregunta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué colocar el nombre de un libro, del autor del libro, el año de edición de ese libro? ¿Por qué creen ustedes que le daría más valor a nuestro tema de investigación? Muy bien. ¿Es información fiable y exhaustiva? Excelente. Bien. ¿Otra razón? ¿Alguien más podría comentar sobre ese punto? ¿Es información fiable y exhaustiva? Sí, Julio, es correcto. Pero hay un hecho muy importante, ¿no? Para que lo saquen en un libro, para que lo publiquen en un libro, normalmente se publican en cantidades grandes, ¿no? 100, 200, 1000 ejemplares, ¿no? Y se agotan, ¿no? Entonces, alguien ha tenido que dedicarle mucho tiempo a ese tema de investigación, ¿ya? Alguien ha tenido que dedicarle muchísimo tiempo a esa investigación. Y normalmente los autores, como en este caso pueden ver, ya los autores son gente de renombre, ¿no? Son autoridades, son expertos que tienen un buen nombre en el medio y son respetados, ¿no? Entonces, el hecho de considerar los libros, ¿no?, que han editado o están a nuestro alcance y los referenciemos a nuestro documento de investigación es de muchísimo valor. ¿Ok? Entonces, ya,
para recordarlo, ¿ya? Para recordarlo, deben incluir por lo menos un libro a su documento de investigación, por lo menos uno. Así que todos los que han dicho no, 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 tienen que decir sí, 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 sí. Así que van a incluir un librito en la bibliografía de su documento de investigación. ¿Ok? Entonces así vamos a ampliar nuestro mundo, ¿no? de investigación, nuestra fuente de colección de datos, ¿no? Bien, creo que en lo que tiene que ver con análisis de datos y recolección de información, hemos cerrado con esta lección, ¿ya? Creo que tenemos cubierto esta parte, ¿ya? Entonces, lo que ahora corresponde como parte de que, que les dije ahora es el tema de revisar el trabajo de, de Jorge. Muy bien. Logran ver mi pantalla, ¿no? Están viendo, ¿no? Entonces, hemos terminado la lección que tenía que ver con análisis de datos, recolección de información que hemos repasado. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en el tema de sus documentos, ¿ya? El tema que ha escogido Jorge dice diseño de una aplicación informática para enseñar a personas con capacidades limitadas y adultos mayores a leer y escribir. Wow. Este era el documento, planteamiento del problema, paso uno, paso dos. Interesante. Ok, sí, has adelantado bastante, Jorge, en el asunto. Este tema de las variables, ¿no? Son como las palabras claves de tu documento de investigación, ¿no? Entonces, estas variables, estas palabras importantes de tu tema de investigación, en algunos documentos de investigación los separan como lo has hecho tú, ¿ya? Que está muy bien. Y sí, y- pero la verdad a mí no me gustaría tenerlo aquí, ¿ya? No, no es requisito tenerlo aquí. No, no quiero que tampoco lo pongas, pero lo que sí es muy importante de lo que has hecho es que estas palabras, estas cosas, estos términos claves, vamos a decir, estas variables principales y secundarias que has encontrado aquí, tienen que reflejarse en el objetivo general. No estoy diciendo que aparezcan todas las palabritas, Jorge. Todas estas palabras no tienen que aparecer aquí. Pero en el objetivo general tiene que aparecer la variable principal, sí o sí. Y quizás la variable, una o dos variables secundarias, cuando expreses el objetivo general. ¿Ya? Entonces sí tiene que aparecer esas variables principales, una y dos secundarias que hayas identificado. Cuando hablas del planteamiento del problema, o sea, ¿cuál es el problema? Y habíamos dicho, no, nos vamos a plantear una pregunta. Y ahí está, ¿no? La aplicación informática mejorará las habilidades y destrezas del aprendizaje para leer y escribir de las personas con discapacidad o adultos mayores. ¿Sí o no? Entonces la respuesta es sí o no. Y otra vuelta, ¿no? Es excelente que lo hayas escrito, eso me muestra que has hecho el ejercicio en la línea que he planteado muy bien. Y eso ha llevado a que te plantees la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis que has planteado? Dice, la aplicación informática para la enseñanza de lectura y escritura a personas con discapacidad y adultos mayores mejorará, ¿no? Cuando dices mejorará, quizás dice, y adultos mayores, sí mejorará
o mejorará efectivamente el rendimiento de los estudiantes y compartirá sus resultados para ser evaluados y orientados a a la mejorar. Creo que algo está mal, ¿no? En la redacción. ¿Ya? Pero básicamente en la hipótesis ya estás afirmando, ¿no? Que va a mejorar efectivamente esto. Entonces, esta hipótesis de igual forma debería estar planteado aquí. Entonces, vamos a leer el objetivo general. Tiene que responder al planteamiento de la pregunta, hemos dicho, del problema, a la pregunta que has colocado ahí. Tiene que contener elementos de la hipótesis que más o menos te has formulado ahí y tiene que tener las variables, debe tener sí o sí la variable principal y debe considerar uno o dos variables secundarias. Veamos, analicemos si eso pasa cuando has planteado tu objetivo general. Dice lo siguiente. El objetivo general es diseñar e implementar una aplicación informática intuitiva, lúdica, que permita a las personas con ciertos grados de discapacidad o capacidades limitadas o adultos mayores puedan aprender a leer y escribir de mejor manera. Eso es lo que yo diría. ¿Ya? ¿Por qué de mejor manera? Porque estaríamos considerando esta hipótesis, ¿no? Va a ayudar a mejorar efectivamente el rendimiento, el aprendizaje, ¿no? Entonces, quizás plantearlo de un poquito más, de manera más elegante que contemple eso. Entonces, eh, aquí hay algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es tu variable principal? ¿No? Enseñanza, pedagogía, y estas serían tus variables secundarias, que de una y otra forma están apareciendo aquí, pero podrías hacerlo mejor, podrías armarlo mejor con las pautas que acabo de darles hoy. Ahora, ninguna variable secundaria, ¿ya? Por ejemplo, aquí has identificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a decir. ¿Ya? Que creo que, yo creo que deberías de tener entre 5 y 7 variables secundarias, no más. Lo que significa que entre los objetivos específicos, 1, 2, 3, 4, 5 que has identificado, sí o sí aparecen las variables secundarias. Deben aparecer las variables secundarias, ¿ya? Entonces, si no aparecen las variables secundarias aquí, en estos lugares, ¿no? Entonces significa que estas variables secundarias aquí, si alguna de estas no aparece en estos pasos, entonces significa que no son variables, ¿no? Otra vez, ¿no? Estas variables principal, variable secundaria, la pregunta, la hipótesis, no necesitamos colocarlo en el documento, no lo necesitamos, ¿ya? En el documento. En el documento necesitamos el objetivo general y los objetivos específicos, pero que naturalmente va a incluir estos aspectos que hemos comentado en la clase. ¿Ya? Espero que con eso esté respondiendo a tu pregunta. Ahora, tú has ido un poquito más allá y has dicho, vamos a tener una justificación práctica que va a ser económica, social, tecnológica. Esto me recuerda ya a los documentos de tesis que hacemos o pedimos en la universidad. Esta parte de incluso límites, metodología, lo vamos a borrar. No lo necesitamos, ¿ya? No lo queremos. Y sí, esta parte de conclusión y probablemente una parte más que vamos a agregar va a ser bibliografía. La conclusión ya es una conclusión personal tuya. Eso sí me gustaría que lo redacte. Ahora vamos a los objetivos específicos. Cuando tú has planteado un objetivo específico, por ejemplo, buscar el lenguaje de programación más adecuado y sustentable en el tiempo para poder emprender el proyecto. ¿Ok? Entonces, ese es un buen objetivo específico para lo que estás haciendo. Luego dice, investigar la metodología de la enseñanza hacia una persona con discapacidad. Excelente. Diseñar una plataforma educativa inteligente. Muy bien.
probar la plataforma, implementar la aplicación. O sea, todos estos pasos que has descrito en realidad realmente reflejan a completitud un trabajo de investigación, no solo de colección de información, de recolectar información, sino de desarrollar la aplicación. Entonces, yo te diría, al menos en tu caso y probablemente en otros, de estos 5 pasos que has colocado en tus objetivos, ¿cuáles realmente vas a desarrollarlo? ¿Ya? ¿Cuál vas a desarrollar realmente en este corto tiempo? Probablemente vas a llegar a investigar los diferentes lenguajes de programación, vas a poder colectar toda la información correspondiente a todo esto, vas a poder hacer el paso 2 y probablemente quizás llegues a este paso, al paso 3, pero el 4 y 5 yo no da para lo que estamos pidiendo, ¿no? Pero está muy bien colocado aquí. Entonces, para lo que he pedido para la siguiente clase, por ejemplo, les decía, cada objetivo específico era como un subtema, ¿no ve? Que tenemos que desarrollar. Es ahí donde ya empezamos a colectar, a generar información que hemos encontrado en libros, que hemos encontrado en internet, etcétera, y empezamos a redactar. Entonces ya empezamos a redactar cada uno de estos. En tu caso, Jorge, yo creo que vamos a ir hasta el paso 3. El paso 3 más vas a desarrollar, que sería el objetivo específico 3. Y listo. Hasta ahí es que se les ha pedido para el día lunes, ¿ya? Para el día lunes espero bien definido el objetivo general, como hemos comentado hoy día, bien definidos los objetivos específicos y el desarrollo de los objetivos específicos. En el caso de Jorge, 1, 2 y 3, lo demás no va a desarrollarlo, se va a quedar así. Pero 1, 2 y 3 sí debe desarrollarlo. Debe haber un subtema de color rojo, como les puse en la otra clase, que empiece a desarrollar esos temas. Entonces vas a tener un documento que va a ir a 7 páginas, a 10 páginas, como decía, máximo, no ven el peor caso. Entonces vamos a empezar a escribir y ampliar este documento. Creo que con eso respondo a lo que me estaban preguntando. Y, y bueno, esa es la idea. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que vamos bien. Excelente. La verdad, chicos, no voy a poder revisar los trabajos de todos, pero las sugerencias que estoy brindando en cada uno de estos documentos, eh, véanlos en los videos. Voy a publicar el video del lunes ahora inmediatamente. De hoy día también lo voy a hacer este video. Mírenlo, por favor. Esas sugerencias, esas correcciones que voy haciendo en cada uno de los documentos, en algunos casos les aplica a ustedes, ¿ya? A uno de ustedes le aplica. O en algunos casos aplica a todos, ¿ya? Entonces, mírenlos, véanlos, por eso también lo grabamos para que en base a eso vayan corrigiéndolo, ¿ya? Bueno, a ver, aquí hay unas preguntitas. Sí, las entrevistas y los cuestionarios son opcionales, pero el libro sí es obligatorio, es algo que podemos encontrar. ¿Bien? Ahora, si alguien puede hacer algunas encuestas o cuestionarios con Google Forms, lo voy a escribir, lo deben conocer, ¿ya? Google Forms, sería genial y algún rato les va a servir. Tome en cuenta que cada tema es diferente. No, bueno, no, Weimar, no entiendo muy bien tu pregunta. Cada tema sí es diferente, sí, pero cada tema tiene un objetivo general, tiene sus objetivos específicos, cada tema tiene que tener sus variables principales, tiene sus variables secundarias, cada tema tiene su hipótesis, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la línea. Por esa razón, cuando yo reviso un documento, estoy revisando para todos.
y más o menos cada documento tiene que tener los subtemas, el contenido que yo estoy pidiendo, ¿no? El tema es elección. Sí, pero es totalmente elección y sí o sí espero que sea un tema de ciencia y tecnología. Claro, tiene que ser, ¿no? Por favor, que sea algo orientado a la tecnología, a la carrera que están estudiando, ¿no? Sí, la hipótesis, así como lo ha puesto Jorge, no la necesitamos, ¿ya? No la necesitamos. Lo tienen que redactar en el objetivo general y los objetivos específicos responden a, a esa hipótesis, vamos a decir. Bien, chicos, creo que hemos cubierto los temas que corresponden y bueno, nos vemos el día lunes. Para el día lunes voy a programar una actividad y tienen que aplicar ahí esta actividad, ¿ya? El desarrollo de los objetivos específicos, ¿qué título llevaría? A ver, volviendo un poquito a este ejemplo. Es muy buena pregunta, ¿ya? Este es el objetivo específico, ¿ya? Buscar lenguaje de programación más adecuado, bla, bla, bla. Es largo, ¿no ve? Y en el caso de algunos de ustedes, van a tener así objetivos específicos largos, pero le tienen que poner un subtema apropiado, ¿no? Por ejemplo, yo para Jorge recomendaría algo así, ¿no? Lenguajes de programación. Sencillo. Nada más. El subtema es lenguajes de programación. Y ahí estará pues Java, ahí estará C++ y no sé qué, ¿no? Java tiene estas ventajas, C++ tiene estas ventajas. Y finalmente voy a escoger Java porque me gusta. Listo. Pero pondrá otros lenguajes más de programación, ¿no? Entonces el subtema puede ser lenguajes de programación. Vamos al paso 2. El subtema podría ser metodologías de enseñanza para personas con discapacidad o adultos mayores. Wow. Entonces, metodología uno, metodología 2, metodología 3. Listo. Eso es. Pero hay que poner un subtema bonito, atractivo, que dé coherencia a lo que estamos haciendo, ¿no? Y En este otro dice diseñar una plataforma educativa. Entonces podemos colocar como subtema plataformas educativas, bla, bla, bla. Y vamos a desarrollar ese tema, ¿no? Entonces, de eso se trata. En el video anterior hay un ejemplito claro de ello, ¿no? El trabajo que revisamos en el video anterior decía eso, ¿no? El objetivo generar largo y su subtema en rojito, que lo pueden volver a ver en el video que lo voy a publicar hoy, es clarito, ¿no? Resume algo bueno. que Ese, en el trabajo que revisó, el, o sea, el subtítulo para desarrollar cada punto era hipótesis, lo colocó él, y desarrolló en todos o sea, los puntos. Pero creo que no se debe colocar ese título hipótesis. ¿Qué sería entonces? Desarrollo. es un subtema, ¿no? Como acabo de explicarles hoy día, ¿no? El objetivo específico es eso y vamos a extraer un tema principal de ello, ¿ya? Entonces, eso sería. Sí, pueden agregar dibujos, excelente, sí. Pueden poner cuadros, dibujos, no hay problema. Algunos los ponen en anexos, sí. Pero, a ver, veamos cómo nos va para el lunes y en base a eso estaremos haciendo algunas observaciones. Bien, chicos, de esa manera terminamos la clase de hoy y bueno, nos vemos el día lunes.